Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy estamos continuando con la quinta sesión del curso de especialización en actualización de estados financieros y principales activos bajo NIF. El día de hoy tenemos al doctor Cristian Privat en esta sesión especial, NIC 16, propiedades, planta y equipo. Doctor Cristian, encantado de tenerlo nuevamente. Muy buenas noches. Iniciamos con esta sesión. Correcto. Muy buenas tardes con todos, ya acabando la tarde y comenzando ya el anochecer. Y vamos a hablar de la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Y si bien es cierto, vamos a comenzar con esta norma, vamos a primero a ver cuáles son los materiales que tenemos disponibles para poder explicarla, ¿no? Lo primero que tenemos es la presentación en PowerPoint. Lo segundo que tenemos es la información que tengo en mi dispositivo, correcto, y que se refiere a una guía de estados financieros de uso particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una breve ruta de un modelo de notas a los estados financieros para poder observar cuáles han sido las principales componentes de la cuenta NIC 16 propiedades, planta y equipo que uno tiene que tener en consideración en el momento en el cual se elaboran estados financieros. Entonces, al respecto, lo primero, estamos cogiendo una guía práctica en español, el KPMG, que es la única que tiene una traducción literal al español y que nos puede ayudar para efectos de poder conversar y podernos comenzar a desarrollar el entendimiento y el conocimiento respecto al activo fijo. Cuando ustedes tienen estas guías, lo primero que tenemos que hacer es movernos con la barra espaciadora. Guía para estados financieros anuales, correcto. Y en este contenido, ustedes van a ver la composición de la información. Voy a tratar de mover la información relativa a la parte, para que no me obstruya la explicación. Entonces ahora sí nos vamos a poder mover. Cuando ustedes ven esta guía de estados financieros, lo primero que tienen que identificar a qué año corresponde. Cuando se refiere a septiembre de 2018, se refiere que contiene todas las revelaciones correspondientes al año 2018. Normalmente estas firmas lo sacan con motivo a esta fecha para que las personas, cuando estén en el proceso de elaboración de estados financieros de diciembre, tengan con anticipación todas las revelaciones necesarias que pudieran utilizar. Después, acá viene toda la información respecto a los estados financieros, que como en muchas oportunidades hemos estado explicando, fundamentalmente muestran los estados financieros, de los cuales están compuestos, y que son 4 estados financieros básicos y unas notas a los estados financieros que son consideradas también un estado financiero más. Y la pregunta que vamos a tener que hacernos es cuál es la información que va a estar contenida y que a nosotros nos puede servir de base para entender qué tiene que ver la NIC 16 de propiedades, planta y equipo en el llenado de notas a los estados financieros. Este es más o menos el índice que está contenido en los estados financieros de una empresa modelo. Y lo primero que tenemos que ver es de que en la nota 1 se describe las actividades económicas de la compañía. Y las actividades económicas de la compañía van a revelar todas las actividades que desarrolla de acuerdo a sus estatutos, los cuales tienen una vinculación con propiedades, planta y equipo, dado que se relacionan
con los activos fijos que van a utilizar para desarrollar dichas operaciones. Después, en las bases de contabilización, se refieren para poder determinar cuáles son las clases de activos en general que se contabilizan al costo y cuáles son los que se utilizan en una base distinta a la del costo. Ahí es donde se puede poner énfasis si la compañía utiliza una base de valor de mercado para contabilización de los activos fijos o una base de costo. Posteriormente, la moneda funcional y de presentación de la entidad, que de alguna manera puede influir en la evaluación y determinación del activo fijo, el uso de cuyas estimaciones, que van a ser las presunciones establecidas respecto a los principales estimados, y como ustedes saben, el activo fijo tiene como principal estimado la depreciación, y acá podría incorporarse para saber qué tan susceptible a errores o cambios podrían estar. Cambios en políticas contables significativas, en el caso que haya un cambio en una política contable relativa al activo fijo, y de ahí comenzamos a disminuir y se van a ver aperturas de cuentas, y en las aperturas de cuentas vamos a ver desde la nota 6 hasta la nota 46 y vamos a buscar la que le corresponde a propiedades plan de equipo, y conforme yo voy bajando me encuentro con la nota 21, que es propiedades plan de equipo. Luego que paso por la nota 21, propiedades plan de equipo, hay otra nota que va a tener que ver con esta norma NIC 16, y es la referida a las políticas contables. Es decir, las revelaciones de las políticas contables. Acá se nos ha corrido. Vamos a regresar al momento original donde estábamos. Y casualmente estamos acá. Habíamos hablado de las políticas contables, las bases de medición, corrección de errores, políticas contables significativas y normas emitidas aún no vigentes. Entonces, como se dan cuenta, la NIC 16, propiedad de plan de equipo, puede estar inmersa en distintas notas a los estados financieros, y hay que saber cómo se vinculan, cómo leerlas y cómo se relacionan directamente. Vamos a pasar por el modelo de notas. Lo primero que tenemos que ver es ubicar dónde puede estar la cuenta propiedad de plan de equipo en el contexto de los estados financieros. En este caso particular, los estados financieros de esta clase de modelo de notas está estructurada en forma distinta. En Europa y en otros países, la presentación del estado de situación financiera es inverso, es decir, primero se presenta el activo no corriente y luego el activo corriente. En el Perú, primero es la presentación del activo corriente y luego el no corriente. En este caso, el orden es a través de la partida, digamos, menos líquida hacia la partida más líquida. Por eso que ustedes pueden ver que el efectivo y el equivalente efectivo y luego el activo mantenido para la venta es la última revelación. Y la primera cuenta, que es la menos líquida, es propiedad plan de equipo y está revelada con su nota correspondiente. ¿Correcto? Ahora, algo para que no puedan confundirse es de que ustedes pueden apreciar que son 3 columnas, pero acá, como su estado financiero del 2018, son 3 columnas, porque a partir del año 2018, en Perú y en todo el mundo, ha entrado en adopción por el IASB la aplicación formal de la NIF 15, que es el contratos con clientes, ¿no? Contratos de ventas con clientes, y entraba en aplicación la NIF 9. Eso ha requerido la adopción de una política, y la norma lo que establece es que cuando entra en adopción una nueva norma o política, el tratamiento es retroactivo, y te dicen de que el efecto de adopción de un cambio en una política hace que se incorpore una tercera columna, no obstante que en forma regular son 2 columnas que se presentan, es decir, solamente se presentan al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2017, pero al haber un cambio de política que involucra efectos en el año o el estado de resultados integrales del año 2017, entonces se incorpora una columna que es el 1 de enero del 2017, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo se incorpora una tercera columna en un estado de situación financiera?
Ojo, lo que estoy hablando de terceras columnas solamente es para efectos del estado de situación financiera. Esto solamente aplica en 4 situaciones puntuales. La primera es cuando hay un cambio a una política contable. La segunda es cuando hay una adopción de un nuevo principio o práctica contable emitido por el IASB. La tercera es cuando hay un error contable, dado que los errores contables se tratan retroactivamente. Y el cuarto es cuando por aplicación de una norma se da la condición que te permita reestructurar estados financieros para darle un efecto retroactivo y para una mejor explicación se incorpora esa columna. Correcto. Entonces, digamos que esas son las 4 situaciones en las cuales, y es solamente para efectos de entendimiento. Entonces, la cuenta propiedad de planta equipo, su presentación va a estar establecida en la NIC 1. Por eso que en la parte superior o en la parte lateral izquierda ustedes pueden ver todas las referencias. Si ustedes se van a la NIC 1 en el párrafo 54A, va a establecer las condiciones de revelación de la cuenta propiedad de planta y equipo, tal y como se señala en el modelo de referencia. Entonces, lo primero es la cara de presentación de propiedades planta y equipo es algo establecido por la NIC 1 en sus párrafos 54A. Para efectos y que ustedes puedan poder verificar lo que estoy diciendo, me voy a ir a la misma norma en el libro azul ilustrado y nos vamos a ir a la NIC 1 en su párrafo 54. Entonces vamos mi idea principal cuando enseño esto es no solamente explicar la parte teórica, sino mostrarles que verdaderamente tenemos que investigar en la norma y poder verificar las revelaciones y contenidos exigidos para que en forma paralela podamos ver todo el conjunto de revelaciones que son requeridos en las normas. Entonces vamos a la parte de acá para podernos ubicar más rápidamente y de esta manera nos posicionamos. Cuando estamos en la NIC 1, tal y como lo hemos mostrado acá, nos vamos a ir al párrafo 54, presentación de estados financieros. Correcto. Entonces, vamos a ampliar la pantalla. Ustedes propiamente se pueden ir a la NIC 1 y te dice, cuando tú estás en un estado de situación financiera, el párrafo 54, en su acápite A, te dice de que el estado de situación financiera incluirá partidas que presentan los siguientes importes: propiedades, planta y equipo, tal y como se ha señalado en este modelo. NIC 1, párrafo 54, literal A. ¿Correcto? Seguimos. Entonces, la descripción de propiedades, planta y equipo es algo que está exigido en la NIC 1. ¿Y cómo tenemos que leerlo? Tenemos que leerlo de que la norma te dice que como mínimo tienen que estar revelados estas cuentas que están en la cara de estado de situación financiera, pudiendo a veces las compañías tener liberalidad para abrir otros conceptos en la medida que sean relevantes. Pero fundamentalmente, atendiendo a lo que está establecido en la NIC 1, se señala explícitamente que el párrafo 54 en el acápite A de la NIC 1 exige que las propiedades de planta y equipo sean separadas en una cuenta. Y en la NIC 21 van a estar las revelaciones y de ahí vamos a estar yendo para que ustedes puedan ir corroborando paulatinamente. Una vez que tienen esto, esta es la información requerida, digamos, entre propiedad de planta y equipo que está en el estado de situación financiera. Y después de eso, en el estado de resultados, digamos, no vamos a encontrar mucha información, salvo lo siguiente. Y vamos a verlo. La cuenta de propiedad de planta y equipo se puede evaluar de dos formas: al costo o lo que le llaman al valor revaluado. El valor revaluado, que no es otra cosa que llevar el valor del costo de un activo fijo a un valor de mercado, ese diferencial no es una utilidad real. Y como al no ser una utilidad real, pero sí ser una ganancia, se reconoce como otros resultados integrales. Entonces, ¿dónde señala
esa revelación específicamente en la NIC 1, en su párrafo 86. Te vamos a ver qué dice la NIC 1 en su párrafo 86. Tal y como hemos estado acá, vamos a buscarlo. La NIC 1, en su párrafo 86, señala lo siguiente. Dado que los efectos de las diferentes actividades transaccionales y otros sucesos de una entidad difieren en frecuencia potencial de ganancias o pérdidas y capacidad de predicción, la revelación de información sobre los componentes de rendimiento financiero ayuda a los usuarios a comprender dicho rendimiento financiero logrado, así como realizar proyecciones a futuro. Entre este, la entidad incluirá partidas adicionales en los estados que presenten el resultado del periodo y otros resultados integrales, y modificar las denominaciones y las ordenaciones de las partidas cuando sea necesario para explicar los elementos de rendimiento financiero. Una entidad considera factores que incluyan la materialidad e importancia relativa para modificar la denominación, para proponer información que sea relevante para la operación de una entidad financiera. Entonces, lo que está diciendo acá es de que esta cuenta que está acá, revalorización de propiedades, planta, equipo, es una cuenta que se reconoce en los resultados acumulados como bajo la denominación de otros resultados integrales, pero para un mejor entendimiento se le está dando el nombre de revalorización de propiedades, planta, equipo, tal y como está descrito allá. Continuando con eso, no hay más cuentas que tengan relación con inmuebles, maquinaria y equipo, correcto, y tampoco lo voy a encontrar en el estado de cambios en el patrimonio neto. En el estado de cambios en el patrimonio neto sí lo voy a encontrar en esta porción que les voy a mencionar. Va a estar metido en otros resultados integrales, tal y como está acá. Y cuando uno explica los otros resultados integrales, lo que hay que entender es que los resultados integrales están compuestos por dos conceptos: el resultado del año y los otros resultados integrales. La revaluación de un activo fijo es un componente que se llama otros resultados integrales y van a estar exactamente acá, donde yo estoy señalando otros resultados integrales. Ahí va a estar la revaluación de los activos fijos. ¿Y qué es la revaluación de los activos fijos? Es el mayor valor que se da a un activo fijo sobre su valor del costo adquirido, y que lo que expresa es el valor de mercado de los mismos. Si nosotros vemos en la hoja que sigue, vamos a ver que va a haber una cuenta que es reserva de valor razonable, y ahí es donde se va a reconocer en la línea de otros resultados integrales. Continuando con la explicación, ¿dónde más puede ir información relativa al activo fijo? También va en la línea de depreciación cuando hago el flujo efectivo, efectivamente, de acuerdo a las revelaciones, y también va a ir incorporada como parte de las actividades de inversión cuando yo adquiero activos fijos, adquisición de propiedades, planta y equipo, tal y como está señalado acá, pero de acuerdo al estado de flujo efectivo. De ahí sigo bajando, ya no va a haber más información y paso a las notas a los estados financieros. Como han podido ver, el activo fijo en los estados financieros, ¿cómo van a estar divulgados? Primeramente, como propiedades, planta y equipo, como un activo no corriente. Después puede formar parte, si es que adoptas el método de revaluación, como parte de los otros resultados integrales, que es parte del estado de resultados integrales, y también puede ser una cuenta patrimonial en el estado de flujo efectivo. Las transacciones que sean en propiedades, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 7, estado de flujo efectivo, va a estar revelado tanto en la conciliación de la utilidad para llegar al flujo efectivo de operación, vía el reparo de la depreciación, de la utilidad o pérdida por venta de activos fijos, y después en las actividades de inversión, la divulgación por la compra o venta de activos fijos que pudiera haber. Después de esas operaciones que he señalado, no habría más transacciones
o más, información a revelar en los estados financieros, salvo algo que podíamos ver. Después, a nivel de notas a los estados financieros, el activo fijo probablemente pueda ser descrito en la parte de la actividad económica, describiendo la naturaleza de las operaciones que se desarrollan y también en las bases de contabilización, ¿no? Porque en las bases de contabilización se detalla claramente de que los estados financieros son contabilizados de acuerdo con el costo de adquisición, el cual puede haber sido modificado, ¿correcto?, por la revaluación de los activos fijos, que miden los activos fijos no al costo, sino a un valor revaluado. Después entramos a la figura de lo que es la moneda funcional y presentación, que podría afectar de alguna manera la evaluación del activo fijo. En el tema del uso de juicios y supuestos, podría haber la forma o la dificultad que se tenga para la determinación de las tasas de depreciación de los activos fijos, o ciertos conceptos para medir los pasivos, los activos por reubicación de activos fijos, ¿correcto? O remediaciones ambientales. Y luego que sucede eso, entramos a una nota de cambios en las políticas contables si hubiera algún cambio relativo al activo fijo, cosa que no ha habido este año. Posteriormente a esto, lo que va a suceder es de que se va a tener que buscar una nota que hable sobre el activo fijo, que lo vamos a buscar a continuación. Estamos en la nota 5 y entramos en la nota 21, que es propiedades, planta, equipo. Propiedades, planta, equipo, que es la partida menos líquida. Voy a verificar si efectivamente, sí, es la nota 21, propiedades, planta, equipo. Entonces hay una nota de propiedades, planta, equipo que nos va a servir para poder revelar toda la información que es necesaria en propiedades, planta y equipo requerida por la NIC 16. Y en la parte izquierda, ustedes van a ver todas las revelaciones que son requeridas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay un párrafo que se llama la NIC 16 en el párrafo 73D, E, y va a estar D, y vamos a leer lo que involucra esa revelación del D y el E, ¿correcto? A su vez, en la parte superior también ustedes pueden ver diciendo que vinculando la propiedad de planta y equipo con su política contable, que después lo vamos a ver, que es la política que rige la contabilización de las propiedades de planta y equipo. Entonces, hasta este momento, tenemos esa revelación y nos paramos acá simplemente para poder explicar qué dice la nota, la NIC 16 en su párrafo 73. Entonces, buscamos en el libro, nos encontramos en la NIC 16, ampliamos y vamos al párrafo 73. Ajá. Entonces, en su párrafo 73, ¿qué te dice? Te dice, en los estados financieros se revelará con respecto a cada una de las clases. Cuando nos referimos a clases de activos fijos, nos estamos refiriendo exactamente a estas columnas, donde dice terreno y edificio, planta y equipo, útiles y accesorios y activos en construcción, ¿correcto? Entonces, regresando, ¿qué señala? ¿Qué tenemos que revelar? Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros brutos. Cuando se refiere a bases de medición, es decir, si es al costo o al valor revaluado. Los métodos de depreciación. ¿Cómo se deprecia un activo fijo? ¿En forma lineal? ¿En forma creciente? ¿En forma decreciente? ¿En unidades? Las vías útiles de las tasas de depreciación utilizadas. Cuando dicen las vías útiles no es una tasa, sino es ¿en cuánto tiempo? ¿En 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años? Te pide que lo revele. Los importes en libros brutos, es decir, no neto de depreciación, sino de cuánto es el costo original del activo y la depreciación acumulada, junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro si las hubieran.
Las pérdidas por deterioro de un activo fijo se contabilizan de acuerdo con la NIC 36, deterioro de activos, tanto al principio como al final. Es decir, lo que tú dices es, el año anterior, ¿cuánto era el costo acumulado del activo fijo? ¿Cuáles han sido las adiciones que han habido? ¿Cuántos han sido los retiros? ¿Y cuánto es el saldo final? Y después arrastras el saldo final como saldo inicial del periodo subsiguiente y nuevamente se da así. Lo mismo en la depreciación. En la depreciación se dice, ¿cuándo es la depreciación con el cual partiste? ¿Cuándo es la depreciación del año? ¿Cuánto es el retiro de depreciación? ¿Cuánto es la depreciación acumulada? Esa depreciación acumulada del fin del periodo es del inicio del periodo subsiguiente y nuevamente comienza con otra depreciación del periodo, un retiro de depreciación y una depreciación acumulada. Entonces te dicen, hay que hacer una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando que las adiciones, los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en el grupo de activos si los hubiera, las adquisiciones realizadas, los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones, de acuerdo a es decir, si tú eliges la revaluación, tiene que ser por el movimiento de los activos fijos, ¿correcto? Las pérdidas por deterioro si hubieran, las pérdidas por deterioro del valor si hubiera un activo revaluado, la depreciación, las diferencias netas de cambio exigidas por conversión de estos otros cambios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo regreso, me doy cuenta primeramente que lo que estoy haciendo es una conciliación entre el saldo inicial del activo fijo y su saldo final del activo fijo, ¿producto de qué? Producto de ciertos movimientos que conozco. El primero es una depreciación, si hay una pérdida por deterioro, si hay retiros o efectos por variaciones, tal y como lo ha dicho la norma. Lo mismo, depreciaciones, reversión de pérdida por deterioro si estuviera, reclasificaciones de activos, ¿correcto? Acá está el nivel de depreciación. Y el nivel del costo, estaba en la página anterior, lo que va a estar es el costo, las adiciones, los retiros, efectos de variaciones, saldo final, y nuevamente al año siguiente hay ciertos movimientos como son activos adquiridos a través de la compra de una entidad, reclasificaciones, revalorizaciones por revaluación, te lo piden que lo pongas como un movimiento, como una línea, reclasificaciones de propiedades de inversión, etcétera, etcétera. Como se darán cuenta, todo esto es exigido por la norma y lo hemos podido leer literalmente. Te piden hacer una conciliación de estos movimientos y poder conciliar con los saldos al final del periodo para poder determinar que efectivamente se está revelando cada movimiento que han habido en el activo fijo, sobre todo por las consideraciones que están establecidas en la norma contable a nivel de líneas. Por eso se ponen depreciaciones, reversiones por pérdida por deterioro, reclasificaciones por activos mantenidos para la venta, retiros, etcétera, etcétera. Después te pide ciertas divulgaciones que te lo ponen acá, que otras normas contables te dicen, revela por favor una explicación de pérdida por deterioro y reversión posterior, y acá te dice la NIC 36, en su párrafo 126 te dice de que cualquier movimiento del deterioro por cambio tienes que revelarlo de la siguiente manera. Tienes que decir qué tipo de producto había sido sujeto al deterioro, tienes que explicar explícitamente cómo se revirtió, contra qué cuenta, y explicar claramente esto. Lo mismo en el caso de plantas y maquinarias en arrendamiento, también te pide revelar, no hay que te olvidar que todavía acá está vigente la NIC 17, porque la NIC 16, arrendamientos, entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, y también te pide revelar sobre activos bajo arrendamiento que pueden influir o que no sean de flujo de efectivo, te pide también revelar las garantías que pesan sobre los activos fijos, te pide revelarlo en su párrafo 74A, y seguimos, también te pide revelar si existen propiedades, plantas y equipo en construcción, indicarlo, si han habido en construcción, si has capitalizado intereses producto de ello, te pide revelar cuánto es el monto que has capitalizado a la fecha,
Dice, el grupo inició la construcción de una nueva fábrica de costos incurridos, ascendente a tanto, incluidos en una partida que se encuentran costos de préstamos capitalizados, mencionados en la norma, que ascendieron a tanto, calculados usando una tasa de capitalización de tanto, que después lo vamos a ver. También te pide que reveles la transferencia de propiedades de inversión, es decir, activos fijos que cambian su sentido de uso y que ya no son activos fijos, sino son propiedades de inversión, te pide que lo reveles. Cualquier tema de cambios en estimaciones que hayan habido, ya sea y que hayan originado algún efecto en la revisión de tasas, por ejemplo, en este caso dice, durante el 2018, el grupo llevó a cabo una revisión de eficiencia operacional en una de sus plantas, lo que resultó en cambios del uso esperado de ciertos elementos de propiedad del planta equipo, los equipos de colocación que previamente la gerencia tenía la intención de vender, después de 5 años de uso, ahora van a permanecer en producción por 12 años, y eso ha originado que la tasa de utilización y de depreciación cambie, y su asignación, y eso se cambia en estimado contable. Ese cálculo de cambio estimado contable te piden exactamente que indiques cuáles son los periodos posteriores del consumo, ¿correcto? Eso está en la NIC 8, en su párrafo 39, ¿correcto? Si no me equivoco, en el párrafo 39, y acá te ponen el 16.76, literalmente. El cambio, si había un cambio de una clasificación, donde acá te dicen, durante el 2018 el grupo modificó la clasificación del gasto por represión de un espacio de oficinas para reflejar mayor la manera que se derivan los beneficios económicos, y también te pide que reveles activos que están en estado inoperativo. Como verán, no es poco lo que se piden en cuanto a revelación, y a veces a la hora que elaboramos nuestros estados financieros dejamos de revelar mucha información, y lo que estamos considerando acá es un repaso de un modelo ilustrativo de notas de estados financieros para que ustedes puedan ver lo relevante que constituye la nota de NIC 16 de propiedades, planta, equipo, y que no solamente está en un lugar, sino está en distintos lugares y se interrelacionan, y cómo estas revelaciones tenemos que tener bastante cuidado para que estén todas las divulgaciones y no se omitan. Otra divulgación que es muy importante en los estados financieros, vamos a ir pasando las notas para ir identificando, ya no hay propiedad de planta de equipo, entonces la propiedad de planta de equipo, lo que van a tener ahora quizás es la revelación de los gastos. Entonces cuando entremos acá vamos a encontrar, tenemos que salir de los pasivos, préstamos y obligaciones, acreedores con ingresos diferidos, provisiones, instrumentos financieros, que no es objeto de la clase, instrumentos financieros, políticas contables. En políticas contables vamos a buscar, hay una política contable que está en la página 171. Esta política lo que dice es cómo se contabiliza el activo fijo. Entonces, en la parte superior podemos ver las páginas. Estamos en la 168, 170, y acá está. Y propiedades, planta, equipo. Y lo vamos a leer. Dice, los elementos propiedades, planta, equipo son medidos al costo. Correcto. Inicialmente todas las propiedades, planta, equipo se reconocen al costo. ¿Qué incluyen? Los costos por préstamos capitalizados menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, el costo de ciertos elementos propiedades, planta, equipo, al 1 de enero de 2005, fecha de transición del grupo a las normas NIF, fue determinado con referencia a su valor razonable. Si partes indicativas de un elemento propiedad que tiene una vida útil distinta, se contabilizan como elementos separados. Cualquier ganancia, te ponen desembolsos posteriores, te dicen cómo se calcula la depreciación, y algo muy importante que tienen que ver, que al costadito está cada parte donde dice la NIC 16,
y que apoya por qué estás poniendo esa política contable, ¿correcto? Que son las políticas contables significativas. Entonces, como se podrán dar cuenta, hay muchas revelaciones que son requeridas y estas son principalmente las revelaciones que son exigidas en los estados financieros. Yo quiero regresar un ratito acá porque en la parte del contenido, porque hay una parte donde están los gastos, activos, pasivos y patrimonio, instrumentos, composición del grupo, que es ingresos y gastos, que es la página 56. Vamos allá. En la página 56 hay revelación de otros ingresos y otros gastos. Permítame un ratito, solamente quiero tener la foto completa del... que es la nota, exactamente es la nota 9C. Vamos a buscar la nota 9C. Sí, está correcto. Y la 9C simplemente lo que hace es efectuar una conciliación de todas las cuentas de gastos que están en el estado de resultados conjuntamente con... Y como pueden ver claramente, también se revela la depreciación y amortización y su conciliación con el estado de resultados. Entonces, habiendo visto cuál es la relación de los estados financieros, pasamos a explicar con mayor detalle los conceptos del activo fijo. Entonces, nos vamos al PowerPoint y supongo que han surgido muchas dudas que las vamos a ir aclarando paulatinamente. Entonces, no aperturo el momento de preguntas porque lo que he intentado hacer a través de la identificación en un estado financiero de todos aquellos conceptos que afectan la NIC 16 de activos fijos o de propiedades, planta y equipo, es casualmente eso, generar un entendimiento posterior a través de la lectura. Aló, Edu, ¿estás en línea? Vamos a pedir a la sala que tengan preguntas. Pueden realizarlo, por favor, vía chat como también vía micrófono. Edu, lo que pasa es que salió un mensaje como que tenías problemas. El internet se fue por un momento, doctor, pero volvió. Ya. Entonces, lo primero que he hecho es como un background de la información de la NIC 16 que está contenida en los estados financieros y ahora voy a proceder a comenzar a explicarlo paulatinamente. Sí que voy a hacer una parada en algún momento, pero ahorita no es prudente hacerlo, ¿correcto? Entonces, NIC 16, propiedad de planta de equipo, estamos en este mes de febrero del 2019, y por definición, ¿qué es una propiedad planta de equipo? La palabra NIC 16, propiedad de planta de equipo, es una traducción literal del nombre de la cuenta. Cuando yo pongo la cuenta, primeramente la compañía puede personalizar el concepto de propiedad de planta de equipo porque podríamos encontrarnos ante una compañía que no tenga ni propiedad ni planta y solamente tenga muebles y enseres. Entonces no podría llamarla propiedad de planta de equipo, probablemente se llame muebles y enseres, o si no tiene propiedad y solamente tiene planta y equipo, la denominación de la cuenta se llamará planta y equipo, o si no tiene ni propiedad ni planta y solamente equipo, se llamará equipos, o si solamente tiene terrenos, se llamará la cuenta terrenos. Entonces, no quiere decir que la palabra propiedad, planta y equipo es una palabra arbitraria que se tiene que usar solamente y en todos los casos. Es una adaptación de acuerdo a las circunstancias de cada entidad. Definición. ¿Qué es una propiedad, planta y equipo? Por definición son activos tangibles
utilizados en la producción o en el suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. Se espera un uso durante más de un periodo. Entonces, ¿qué me define esta conceptualización? Que primeramente la propiedad de planta de equipo son activos físicos que son tangibles y que están bajo la responsabilidad de la administración, que pueden tener un uso operativo o un uso administrativo, y que fundamentalmente para estar clasificado como no corriente es porque siempre se espera que esté ligado al concepto del principio de empresa en marcha. Por tanto, nunca vas a encontrar una propiedad de planta de equipo clasificada como corriente, salvo que su denominación haya cambiado porque se descontinuó una línea de producción y cambió y ahora es tratado como un activo no corriente, un activo financiero no corriente mantenido para la venta y tenga que ser clasificado como corriente bajo esa denominación. Pero en general la propiedad de planta de equipo es clasificada como no corriente. Hay una definición que decían que los activos fijos son activos duraderos que poseen una empresa para las operaciones regulares del negocio, que participan en los procesos de producción y que contribuyen a la riqueza pública y privada de las entidades. Una definición antigua de Lucas Pajol, que era el padre de la contabilidad a nivel mundial. Entonces, y tiene cierta simetría con lo que estamos hablando, que son bienes tangibles, que utilizas en la producción para fines administrativos y que se espera el uso durante más de un periodo, ¿correcto? Algo ligado a propiedad de planta de equipo es la definición de activo que hay en el marco conceptual, donde se liga fundamentalmente su asociación bajo el concepto de control y que se ha incorporado el beneficio que estos generan a través de su uso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para la presentación de inmuebles, por ejemplo? Algo que es muy importante. Nosotros ya sabemos que existen activos, pero a veces podemos confundir, porque podemos pensar que todo activo fijo como tal tiene que ser clasificado en propiedades planta y equipo, y no necesariamente es así. Hay propiedades planta y equipo que se clasifican como activos fijos de acuerdo con la NIC 16 para uso fabril o administrativo. Cuando denominamos uso fabril, nos estamos refiriendo para el uso en una fábrica vía su transformación o uso administrativo. Otro concepto es vía la inversión inmobiliaria, es decir, en un negocio tú tienes siempre que separar dos conceptos, el uso principal y el uso secundario. Si tú te dedicas a una actividad inmobiliaria, definitivamente de que calzas dentro que es una inversión inmobiliaria, te dedicas a alquilar probablemente activos, entonces la denominación de por sí es inversión inmobiliaria. Pero podría darse el caso de que tú tengas activos fijos en una fábrica y hayas descontinuado el uso en una fábrica durante hace muchos años y tengas terrenos. No sabes qué hacer con los terrenos, pero los mantienes porque en algún momento estos terrenos van a ir ganando valor en el tiempo. Bajo esa denominación, tú esperas una plusvalía de valor en el tiempo y esa plusvalía de valor en el tiempo le va a dar al activo una ganancia de capital en algún momento. Eso constituye una inversión inmobiliaria. Y por más de que esos activos son de tu propiedad y están bajo tu control, el destino y uso funcional es distinto y es diferenciado y por lo tanto tiene que reflejarse bajo el concepto de una inversión inmobiliaria. ¿Correcto? Pero hasta ahí se dan cuenta que los dos, en denominación común, podrían ser considerados como activo fijo, pero la funcionalidad y el destino de este activo hace que la clasificación varíe y la utilización de una norma sea distinta a la anterior. Después, tú puedes tener un activo propiamente que si bien es cierto, es una fábrica, tú descontinúas esa línea de producción porque probablemente la tecnología cambió y ya no es factible
desarrollarla y por lo tanto toda esa línea de producción la vas a discontinuar. Entonces la norma te dice de que deberías aplicarle la NIF 5, que son activos no corrientes mantenidos por la venta de operaciones discontinuas. De todos esos activos o todos esos activos vinculados los vas a clasificar en una sola línea que va inclusive en forma superior que el efectivo equivalente efectivo, porque su liquidez verdaderamente podría ser mucho mayor y la norma te pide clasificarlo en una línea separada en forma superior segmentada del activo no corriente y se clasifica bajo la denominación de activos no corrientes mantenidos por la venta o operaciones discontinuas. Y otro caso es que tú tienes activos fijos que están destinados a la venta y que verdaderamente desde su origen, cuando lo compraste para destinarlo a la venta, te dedicas a ese rubro y es existencia. Entonces, no necesariamente un inmueble, una propiedad, planta, equipo, siempre va a tener la denominación tal cual pudiera ser la definición, es decir, no por sí una propiedad, planta, equipo termina siendo NIC 16, podría terminar siendo NIC 40, NIC 5 o NIC 2, dependiendo del sentido y el uso que tú le pudieras dar a estos activos. Es importante que nosotros siempre hagamos una evaluación de los activos que poseemos y veamos cuáles son activos operativos, cuáles son activos inoperativos, cuáles son activos de uso inmobiliario, cuál es el sentido de uso desde el inicio de los activos fijos y de acuerdo a esto efectuemos la clasificación. Porque de lo contrario, estaríamos saliendo del orden del NIC 16 y pasaríamos a ser gobernados por otra norma contable que no es de aplicación de lo que estamos enseñando en este momento. Bajo ese término entra la definición de activo que hizo para caso de discusión. Nos ponemos a pensar en distintas situaciones. En una minera va a tener concesiones, pistas de acceso y poblaciones. Entonces, bajo este concepto, lo que nosotros vamos a decir es, una concesión, ¿cómo se puede entender? Una concesión se podría entender como el pago que estoy realizando para tener un derecho preferencial de usufructuar un derecho de vigencia que tiene otra persona sobre un área territorial. Pero esto no me da la propiedad o titularidad legal del bien, porque la titularidad legal del bien es del Estado. Lo que tengo es un derecho de explotación, que es una diferenciación. Y ahí comenzamos a entrar a recovejos, a conceptos de propiedad. Y hay que tener cuidado en las definiciones, porque la propiedad planta de equipo no solamente se entiende por derecho legal, también se entiende porque sustancialmente vas a usar el activo fijo por todo el periodo de vida útil del bien. Es decir, puedes tú no ser el propietario legal de un bien, pero sustancialmente puedes retener el control durante toda su vida útil, con lo cual tácitamente eres el propietario de un bien. En el caso de las concesiones, esto no es así, porque nadie podría definir que tú vas a ser propietario de un activo durante toda su vida útil, porque el Estado te da el derecho de uso de un bien, probablemente has pagado un derecho por el remanente o por el derecho de explotación del bien, pagas un derecho de vigencia al Estado peruano para seguir usufructuando legalmente ese bien, pero no eres propietario por toda la vida, porque por toda la vida el propietario es el Estado. Por otro lado, entramos a otro concepto que son las pistas de acceso. Y cuando hablamos con las pistas de acceso nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría cuando tú estás en una región muy lejana y para poder anexar el vínculo entre el lugar del centro de explotación y el centro de exportación de los productos que tú puedas explotar, tienes que elaborar una carretera? Esa carretera van a ser múltiples usuarios que pueden ser campesinos aledaños a la zona,
y foráneos que transitan de un lugar a otro. Sin embargo, estas pistas no tienes exclusividad ni propiedad, tú las has hecho liberalmente y el Estado lo que hace es concederte la concesión del derecho de uso preferente de este activo, más no la restricción, en la medida que tú hagas la operación y el mantenimiento de la carretera durante un tiempo, para que tú puedas explotar el producto, pero con la finalidad de que los demás campesinos se beneficien y puedan desarrollar sus zonas aledañas. Tú no podrías decir que este medio de carretera es un activo tuyo. Probablemente tú podrías pensar en dos situaciones, que esto sea un gasto o que esto sea un intangible, porque lo que tienes a través de la construcción es como una especie de derecho de uso de explotación del activo, ¿correcto?